Universidad Nueva. Y quiero agradecer esta tarde al doctor Juan Alfredo Barahona y también a la doctora Carmen Matos, que nos están acompañando para poder desarrollar y dar inicio a este International Talks con un tema tan interesante como es la valoración del paciente pediátrico. Entonces, bueno, tengo bien a presentar al doctor Juan Alfredo Barahona, que es docente de la carrera profesional de enfermería de la Universidad Santo Tomás de Chile. Y también, como mencioné, nos acompaña esta tarde la doctora Carmen Matos, también docente del programa de enfermería de la Universidad Norbert Wiener. Gracias por la puntualidad, por acompañarnos esta tarde, ¿no? Esta tarde académica, donde vamos a aprender todos un poco más. Y bueno, creo que sin más preámbulos, empezamos la exposición. Más bien, mil disculpas, no sé si va a empezar la doctora Carmen o el doctor Juan Barahona. Creo que sería bueno que partiera yo con una visión más general. Perfecto, doctor. Ok, adelante. ¿Sí? Sí, Ok. Ok. Bueno, Belisa, muchas gracias. Al fin la conozco en vivo e indirectos, porque antes nos conocíamos solamente a través de mail. exacto. Saludo también a Carmen. Un gusto poder compartir esta instancia con ella. Y a los estudiantes que están conectados, contento por la audiencia y que toda la presentación que vamos a darle, especial la mía, ¿no es cierto?, les sea de mucha ayuda y que sea de mucha importancia para su formación. Voy a compartir la pantalla. ¿Mm? ¿Estamos ahí? Sí, ¿Se ve? sí, ajá, está cargando, ya cargó. Ok, ahora sí. ¿Ahí estamos? Sí, Ok. perfecto. Ok, entonces, si no me equivoco, Belisa, tengo entre 20 y 30 minutos o 30 minutos para exponer. Ujú, sí, correcto. Ya. Deje poner mi cronómetro porque para no pasarme ni quedarme tanto. Mariana, ya. Bueno, vamos a hablar de la valoración del paciente pediátrico, pensando en que trabajar con pacientes pediátricos no es tan sencillo, en el sentido de que no a todo el mundo le gusta trabajar con niños. A veces uno va a un servicio de urgencia y en los servicios de urgencia uno llega a turno y están los niños llorando, gritando, los papás un poquitito estresados, y a veces uno se va de turno en la tarde y el ruido sigue siendo el mismo. Igual hay hartos niños gritando, llorando. Entonces, eh, llega un momento en el cual eso tiene que ser como música para los oídos, por así decirlo. ¿Ya? Eso ha significado lo siguiente. Quería comenzar con el propósito de mi clase, que los estudiantes de enfermería desarrollen en ellos la capacidad de realizar una evaluación integral del paciente pediátrico mediante el uso del triángulo de la valoración pediátrica que vamos a ver más adelante, identificando los signos de gravedad y su abordaje inicial. Ese es el propósito de mi clase. Eh, Retomando lo que comencé, por lo que comencé, la verdad de las cosas es que yo les decía que no es fácil trabajar con niños. ¿Por qué? Porque, como dice en esta primera flechita azul, celeste, hay que tener un conocimiento especial de las características normales y anormales del desarrollo, así como también habilidades específicas en la evaluación pediátrica, porque uno a medida que pasa el tiempo va desarrollando ciertas expertise que se la da mucho la práctica. ¿Ah? Pero eso no significa que mientras más años de experiencia tenga, mayor ojo clínico, por así decirlo, voy a tener. Significa que hay que tratar de nivelar un poco la cancha, por así decirlo, y hacer que las nuevas generaciones o los colegas que están recién partiendo también puedan acceder a una buena y rápida y objetiva valoración del paciente. Por lo tanto, la idea es identificar rápidamente anomalías anatómicas o fisiológicas. Y para eso se ideó un instrumento especial que uno no debería demorarse más de 45 o 60 segundos en tener una rápida apreciación de lo que le está pasando al paciente en este momento. También podemos valorar qué tan grave está el paciente o la lesión o la enfermedad que tiene, qué tan complicado los puede tener. Y por último,
Eso nos va a llevar a tomar decisiones y dentro de esas tomar decisiones de urgencia. ¿Qué es lo que este paciente necesita en este momento? Lo más importante es que nosotros veamos cómo está el punto de vista fisiológico, porque a veces la primera impresión que uno tiene del paciente no nos va a decir el diagnóstico. Ah, este paciente tiene una neumonía. Ah, este paciente tiene un cuadro séptico. No siempre. Lo que nosotros tenemos que hacer es tomar una impresión de nuestro paciente y en base a eso actuar. Entonces, uy, llegó el paciente a la urgencia o estamos evaluando un paciente en el ámbito prehospitalario, por ejemplo, arriba en ambulancia. Entonces, ellos necesitan de nosotros que lo atendamos rápido. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener primero que nada una impresión general del paciente. Por ejemplo, yo puedo mirar al paciente y le tomo una fotografía, así, y lo escaneo. Y esa fotografía que queda en mi mente me puede llevar a tomar decisiones o pensar más o menos qué le está pasando a este paciente, que por qué se está presentando de esa forma ante mí. En el fondo, lo estoy valorando. Pero lo que ustedes como estudiantes se preguntan o deberían preguntarse, estimado profesor, ¿cómo lo hago? Porque a lo mejor la percepción que yo tengo es distinta de la de mi compañero, o cuando, si Dios quiere, ya sean enfermero o enfermera, la percepción que ustedes tengan de esta evaluación va a ser distinta a la de alguien que tenga años más de experiencia. Pues bien, se ideó una herramienta que debe tener aproximadamente más de 10 años, que intenta disminuir el grado de subjetividad de la valoración. O sea, que ojalá todos eh, nos dirijamos por esa herramienta y podamos hacer todos una buena valoración de este paciente, lo cual es bastante bueno porque eso calma y baja un poquitito el estrés. Ahora, si bien es cierto, eh, esta herramienta nos va a servir, tiene un nombre que se llama Triángulo de Evaluación Pediátrica, que lo vamos a nombrar a partir de ahora como TEP, ¿ya? Para esta clase, TEP, porque en el fondo, si ustedes buscan la literatura, TEP la pueden encontrar como tromboembolismo pulmonar, pero para esta clase se va a llamar Triángulo de Evaluación Pediátrica TEP. Y después que ustedes hacen el Triángulo de Evaluación Pediátrica, que es este, se van a fijar que es un triángulo equilátero con tres colores y en una está la apariencia, el trabajo respiratorio y la circulación cutánea. En algunos lugares lo van a encontrar también con el nombre de ATC, ¿ya? Que en el fondo es la primera letra de cada lado del triángulo. Una vez que esta evaluación está hecha, pasamos a la siguiente evaluación, que es el ABCD, que lo van a ver con la profesora Matos en detalle. Bueno, ¿qué cosa buena tiene el TEP? ¿Cierto? Porque yo les decía que no es fácil llegar a evaluar un paciente sin tener algo que me oriente, que me indique para dónde vamos. Y qué cosas le tengo que dar realce. Por ejemplo, es una herramienta rápida y útil de la evaluación inicial del paciente. Esta herramienta trata de estructurar la valoración subjetiva que todo profesional debe hacer cuando ve por primera vez al paciente. ¿Se acuerdan que yo les hablaba hace unos segunditos atrás de esta impresión que a ustedes les queda al ver el paciente? ¿Qué le está pasando? ¿Por qué está tan pálido? ¿Por qué tiene la piel así? ¿Por qué yo le hablo y está lento para contestarme? ¿O no me contesta? ¿O yo lo muevo y no reacciona? ¿Se fijan? Entonces, no nos proporciona un diagnóstico del paciente, no nos dice, como yo les decía al principio, no nos dice, tiene tal cosa. Nos puede a lo mejor aproximar a pensar qué le está pasando dentro, porque en el fondo lo que sí evalúa es el estado fisiológico del paciente, qué está pasando dentro, metabolismo, ¿cierto? ¿Qué está pasando dentro de su organismo? Y cómo lo puedo ayudar, ¿cierto? Porque en el fondo, ¿qué saco con aplicarle este triángulo de evaluación si no voy a saber qué es lo que voy a hacer con él? Bueno, en el lado izquierdo del triángulo que está en color azul está la apariencia, que es el más importante. Y casi al final de mi presentación vamos a ver un detalle, un pequeño detalle, por qué la balanza de este triángulo se inclina más hacia ese lado que al trabajo respiratorio y a la circulación cutánea. Pero la apariencia en todos lados y desde que se creó ha sido lo más importante. ¿Por qué? Por dos grandes razones. Primero que nada, porque es un nivel del indicador
perdón, es un indicador del nivel de oxigenación y de perfusión hacia el cerebro de nuestros pacientes. Y obviamente, cuando esa oxigenación y esa perfusión se ve disminuida, el paciente va a tener una alteración del estado de conciencia o una depresión del sistema nervioso central. Y ustedes saben que estando nuestro cerebro con menos oxígeno, menos irrigación, casi nada funciona o empiezan a fallar de a poquitito el resto de nuestro cuerpo. Pero en muchas ocasiones ustedes van a encontrar una apariencia anormal en un paciente y que no siempre está asociado, por ejemplo, a que se haya golpeado la cabeza o que haya tenido algún traumatismo que lo complica. Se los comento, por ejemplo, los pacientes pediátricos, la fontanela, una de las fontanelas se cierra pasadito el año, año y medio, año 2 meses aproximadamente. Entonces, cuando se golpean en la cabeza y el paciente empieza a sangrar o hace algún trastorno, así como por ejemplo un edema cerebral importante, la fontanela actúa complaciente. Por lo tanto, ese pequeño edema, ese pequeño sangramiento no tiene mucho efecto de masa, por así decirlo, sobre el cerebro y el paciente da muy poca sintomatología. Siguiendo con la apariencia, eh, yo no sé si puedo interactuar con los estudiantes, Belisa, ¿les puedo hacer preguntas? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué ven en esta foto de ahí arriba, a mano derecha? ¿Qué les impresiona? Buenas tardes. ¿Sería Buenas tardes. un niño desmayado? Una niña desmayada. Pero si usted le toma una foto, ¿qué le llama la atención? Hola, Está buenas tardes. cogiendo su cabeza, Entonces, su cabeza, Claro. la La posición, la grado. posición. Que 5P. está con que está con un compromiso de conciencia. Ahora, esto es inconsciente. una, Inconsciente. claro, esto es una foto, porque usted me podría decir, profe, está durmiendo, y también sería válido para la foto, pero no va para el objetivo de esta clase. Entonces, hay un compromiso de conciencia evidente, y si ustedes se fijan, está como lacia, ¿ya? Tiene como su cuerpo al mínimo, ¿ya? Entonces, cuando uno evalúa la apariencia de los pacientes, tiene que evaluar algo que se llama tono muscular. ¿Alguien me puede decir qué entiende por tono muscular? ¿O qué recuerdan? Podría ser la rigidez del músculo, que nos podrían Porque hablar de ¿Ya? descorticación, tal vez. ¿Sí? ¿Podría ser? El color de la piel, el color, la apariencia de la piel. Ya. La verdad de las cosas es que cuando ustedes les Pérdida de hablan, fuerza de músculo. ya, cuando ustedes Debería les hablan aplicar de, Glasgow. no, no. Cuando ustedes les hablan de tono muscular, ustedes la palabra tono la tienen que asociar a la palabra tensión muscular. Por ejemplo, ahora en estos momentos, el tono muscular de ustedes sentados frente a la pantalla es un tono normal. Pero, por ejemplo, si ustedes ven un paciente convulsionando tónico-clónico generalizado, ese paciente tiene una hipertonía muscular. ¿Se entiende? Sí. 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 Ahora, si Omeni, Andrea, dígame, levantó la mano. Ay, ¿No? Se arrepintió. sí, sí, justo Ya. quería ver el tema de la estabilización de más o menos del niño. Sería como mantener una respuesta rápida si es que está inconsciente o algo, más o menos. Así lo veo en tono muscular. Perfecto, ya, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero, y lo van a ver más en detalle después. Pero, por ejemplo, si un paciente dejó de convulsionar y se relaja, probablemente ustedes lo van a encontrar que está como un muñequito de trapo, por así decirlo. Lo toman y los brazos un poquito sueltos. ¿Una Claro, hipotonía? entonces, exacto. Entonces, en esos casos, el paciente tiene una hipotonía muscular. Entonces, una de las cosas que ustedes tienen que evaluar en la apariencia es el tono muscular. Ahora, si yo llego a ver un paciente y veo que está sentado y le tira los brazos a la mamá, su tono muscular está normal. ¿Ok? Entonces, esa es una de las cosas que tienen que evaluar. La tonicidad muscular. Y tono es sinónimo, acuérdense, de tensión. Lo otro que tienen que evaluar es la reactividad. ¿Qué tan reactivo está? ¿Ya? Si ustedes entran, la mayoría de los niños, cuando uno los entra a evaluar o a ver, lloran, gritan y piden los brazos a la mamá. Entonces, tienen que ver qué tan reactivo está. A veces uno entra y cuando tienen algún compromiso del sistema nervioso central, ¿cierto? Tienen un llanto monótono, uno los toca y se mueven poco.
En ese sentido, ahí hay un compromiso importante y que hay que estudiar. Lo otro es la consolabilidad o consuelo. Por ejemplo, si ustedes ven que el niño está llorando mucho, y de hecho está recomendado, por lo menos acá en nuestro país, cuando uno va a atender a un niño y el niño está muy lloroncito, le pide a los papás o a la mamá o a quien esté a cargo del niño que lo tome en brazos. Y uno ve si efectivamente se calma con los brazos. Yo les comento, mire, yo trabajé en un servicio de urgencia pediátrico durante 11 años y en una UCI pediátrica durante 12 años. Cuando los pacientes, por ejemplo, están cursando un cuadro infeccioso, por ejemplo, una meningitis, los papás los toman en brazos y los niños no se quedan quietos, siguen llorando y algo les incomoda, los dolores de oídos también los dejan muy incómodos. Entonces, esas cosas hay que evaluar en los pacientes. ¿Qué grado de consolabilidad tienen? Lo otro que tienen que evaluar también, aparte del tono muscular, la reactividad, si hay o no consolabilidad al momento de que lo tomen en brazos, es si ellos lo siguen con la mirada. Porque la mayoría de los niños, miren, en los servicios de urgencia, por lo menos acá en Chile, el 50% de los niños que consultan en los servicios de urgencia son menores de 5 años. ¿Estamos? Sobre todo acá en Santiago, que el smog es horrible, entonces muchos de ellos llegan con problemas respiratorios, sobre todo en esta época. Entonces, cuando ellos tienen algún compromiso de conciencia, en su apariencia, ustedes los van a hablar y ellos no los van a seguir con la mirada. Incluso ustedes pueden sacar un llavero, algo que les llame la atención con colores vivos, lucecitas, y ellos tratan o simplemente no pueden seguirlos con la mirada. Eso también tiene que llamarles la atención. Y lo último de la apariencia es el lenguaje y el llanto. ¿Ya? Hay niños que de repente uno les habla, les pregunta cosas y pueden incluso hablar hasta incoherencia. Y eso puede significar que no está llegando una buena oxigenación al cerebro de esos niñitos. Bueno, y el llanto yo les comentaba también, pero son niños que uno entra y ¡guau! Lloran mucho rato, y otros a veces tratan de llorar o simplemente hacen como quejidos y no pueden. Eso generalmente esos niños tienen un mayor compromiso del estado general. Así que esos son a grandes rasgos las cosas en las cuales ustedes tienen que fijarse al momento de evaluar la apariencia de los pacientes, que es el lado más importante de este triángulo. El segundo lado es el trabajo respiratorio. Disculpen, voy a ver cuánto tiempo llevo porque quiero ser lo más justo posible. Ya. El trabajo respiratorio, ¿cierto? Que es nuestro segundo lado del triángulo. Fíjense que cuando los pacientes están con dificultad respiratoria y uno puede evaluar que efectivamente está usando musculatura agregada, es más sensible a patología respiratoria que incluso una frecuencia respiratoria aumentada. Ustedes los pueden encontrar taquipneicos los pacientes, pero ojo, porque depende de la edad. Por ejemplo, un niño que ustedes le cuenten que tiene 50 ventilaciones por minuto, no es lo mismo en un chico que tiene 6 meses de vida, que puede llegar a ser normal, que ventile 50 por minuto, a un niño de 10, 12 años, que no debe respirar más de 20 o 25 por minuto. Entonces, esas cosas tienen que evaluar. ¿Ustedes saben cuáles son los músculos que nosotros usamos para tomar aire? En El este momento, ¿qué diafragma. músculo? Diafragma. El Diafragma. diafragma. Perfecto. Los Ese es nuestro gran. intercostales. Pero es que en condiciones basales, nuestro gran músculo para tomar aire es el diafragma. ¿Y para botar aire, qué músculo usamos? Abdominales. Ninguno, porque la expiración en condiciones normales es pasiva. Ustedes toman aire con el diafragma y botan en forma pasiva. Entonces, les tiene que llamar la atención eso, porque si el paciente usa musculatura accesoria para tomar aire y usa musculatura accesoria para botar aire, es porque realmente está con un trabajo respiratorio impresionante. Ustedes saben que el gasto metabólico de los pacientes pediátricos es 4 a 5 veces el de los pacientes adultos. Entonces, cualquier patología que aumente su metabolismo, en este caso una patología respiratoria, ellos van a agotar sus reservas y van a terminar, valga la redundancia, agotándose. Y estos pacientes con dificultad respiratoria sostenida en el tiempo pueden caer incluso a ventilación mecánica. No invasiva o invasiva, pero ventilación mecánica al fin y al cabo. Entonces, ¿a qué cosas tienen que estar atentos ustedes? Porque en esta evaluación probablemente no van a tener otoscopio, no van a tener fonendoscopio para escuchar los ruidos pulmonares. Pero a veces uno los escucha. Se acerca al niño y siente los ruidos.
¿ya? Y además los puede mirar, que ese El ruido, aleteo nasal también, ¿verdad? exactamente, y además uno, aparte de sentir el ruido que está emitiendo el paciente, sin ponerse fonendoscopio, puede ver el tórax del paciente. Por eso es súper importante tener el tórax descubierto, ¿ya? Abrirlo, que la mamá le saque la camisa y ahí ustedes lo evalúan. Respecto de los ruidos respiratorios, tenemos los gruñidos, que generalmente son ruidos respiratorios altos, ¿cierto? Y a veces por acúmulo de secreciones o porque la lengua tiende a irse para atrás. ¿Mm? Tiene algo de ronquido también, los gruñidos. Otro que son bastante parecidos, que los puse igual para comentárselos, porque no sé exactamente los términos que ustedes ocupan allá, es la ronquera, la disfonía o el estridor, que generalmente también es un, o sea, siempre es un ruido cuando hay una obstrucción de la vía respiratoria alta, aquí a nivel de la garganta, donde están las cuerdas vocales, ¿cierto? Entonces los pacientes tienen una tos como de perro, o ustedes van a ver que al momento de tomar aire o al botar aire emiten un sonido bastante particular que se los voy a mostrar en un video que les tengo preparado. El otro es el quejido, que el quejido ya es un ruido que tiene que ver con un trastorno ya más profundo, más bajo de la parte respiratoria y que tiene que ver también con un poquitito con la dificultad que hace el paciente para tomar aire, que tiene para tomar aire. Y las sibilancias, que la sibilancia es un ruido que ustedes lo van a escuchar al final de la expiración. Cuando empieza a botar aire, va a emitir un sonido. Las sibilancias, por definición, son eminentemente expiratorias, pero les puede tocar que llegue un paciente asmático tan obstruido que puede que las sibilancias, de hecho a mí me tocó varias veces verlo y escucharlo, las sibilancias sean tanto en la inspiración como en la expiración, pero esos son casos muy particulares. En general, la sibilancia tiende a ser de predominio expiratorio. Siguiendo con el trabajo respiratorio, yo les comentaba recién que no basta con oír, también hay que mirarlos. Entonces, los signos visuales hablan de que si ustedes consideran que el paciente está con dificultad respiratoria, es porque el cuerpo está compensando una situación de hipoxia. La respiración en las células de nuestro organismo son eminentemente aeróbicas, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando le empieza a llegar poco oxígeno a nuestro organismo? Comienza el ¿Cómo Se metabolismo es, produce anaeróbico. síncope. Te da un síncope. cómo es esa respiración? Podemos caer en síncope, sí, pero esa respiración ya no tiende a ser tan aeróbica, tiende a ser anaeróbica. Y ahí se empieza a formar un poquitito de un residuo, lamentablemente, producto del metabolismo anaeróbico que se está El provocando, que es el lactato. ácido láctico. Claro, el lactato. El ácido láctico. Y ese ácido láctico hace más daño sobre el organismo, ¿cierto? Es como un círculo vicioso. Entonces, es súper importante que ustedes tengan claro, voy a escuchar y voy a mirar cómo está la respiración de este paciente. ¿Y qué me voy a fijar? Si el paciente tiene tiraje, o sea, hace un movimiento como para tomar aire y además se le notan los músculos de las costillas, ¿no es cierto? El cabeceo, fíjense ustedes que pueden encontrar pacientes que están empezando con dificultad respiratoria y como le está faltando oxígeno al cerebro, el cerebro, que es un gran consumidor de oxígeno y de glucosa, le dice al resto del cuerpo, oye, necesito que me ayuden a tomar mejor aire. ¿Y qué es lo que hace el paciente? Levanta la cabeza para aumentar su superficie para tomar aire, ¿no es cierto? Y después que toma aire, la baja, ¿cierto? Porque además los niños no tienen muy bien desarrollados, sobre todo los menores de 6 meses, muy bien desarrollados los músculos del cuello, ¿cierto? Para poder ventilar mejor. Así que hace este como cabeceo, ¿cierto? Lo otro es lo que comentaba uno de sus compañeros, que es el aleteo nasal, que generalmente es cuando el grado de dificultad ha ido avanzando, entonces el paciente le agranda las fosas nasales para tener una mayor superficie para ventilar. Y la taquipnea, que también eso es otro signo que hay que tomar en cuenta, pero les vuelvo a repetir, la taquipnea tienen que valorarla en el contexto de la edad del paciente. Porque los pacientes adultos, todo el mundo sabe que los 18, 17, 18 años para arriba, todos ventilan entre 12 y 15 o 18 ventilaciones y de ahí no salen. En cambio, en pediatría, los rangos van a depender de la edad de los pacientes. Y otra cosa que no nos podemos olvidar, que también nosotros podemos tener procesos no respiratorios que pueden producir taquipnea. Por ejemplo, un proceso metabólico, como por ejemplo la acidosis
la cetocidosis diabética, que ustedes se pueden encontrar con pacientes que su cuadro es metabólico, que están con una glicemia 800 y está con la respiración aumentada porque está compensando respiratoriamente este cuadro metabólico, ¿ya? Aquí está el video que les tengo preparados. Espero que les guste y quiero saber si me deja ahí. Pongan atención, por favor. Son 8 tipos de respiraciones que más o menos hablan de las que hemos conversado. La primera que dice grunting son los gruñidos. Después viene el aleteo nasal, después viene el cabeceo, después viene uno que se llama tirón traqueal, uno que dice recession, que es la retracción torácica global. Van a ver ustedes cómo el paciente utiliza prácticamente todos los músculos del tórax para respirar. Después el uso de musculatura accesoria, que es menos notorio, sibilancias, y finalmente terminamos con estridor. ¿Ya? Ahí está moviendo la nariz, miren. Ese es el cabeceo. No se nota tanto porque están los brazos en la mano. Aquí está el acrobat. Está ocupando toda la musculatura. Miren, hasta la musculatura del abdomen está ocupando ahí. Ahí, retracción intercostal, bastante evidente. Sibilancia. Y estridor. ¿Se escuchó bien o no? Sí. Maravilloso. Maravilloso. Bueno, ya que nos fijamos en la apariencia, ¿no es cierto? Ya que nos fijamos, o sea, nos tenemos que fijar en la parte de trabajo respiratorio, veamos qué nos dice la tercera parte y final de este triángulo, ¿cierto? Que es la circulación cutánea. La circulación cutánea, escucha, básicamente tiene que ver con cómo se ve la piel del paciente, pero evalúa la función cardíaca y la correcta perfusión de los órganos. La taquicardia es un signo precoz de mala perfusión, pero el llanto, el dolor o la fiebre también pueden alterarla, ¿cierto? ¿Por qué creen ustedes que el dolor, por ejemplo, o la fiebre pueden alterar la frecuencia cardíaca? Pueden taquicardizar a un paciente. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? ¿Por qué creen ustedes que el dolor o la fiebre pueden aumentar la frecuencia cardíaca en nuestros pacientes? Por el gasto cardíaco que está presentando. ¿Ya? ¿Alguna otra? Por por la falta de oxigenación. Ya. Porque no hay un llenado Cuando hay capilar. fiebre, el cuerpo eleva la temperatura para combatir las infecciones. Necesita mayor metabolismo. Ya, aumenta el metabolismo, ¿no es cierto? En el caso de fiebre. Pero en el caso de dolor, se libera una hormona que es la adrenalina, y la adrenalina taquicardiza a los pacientes. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas hay que tomar en consideración, porque probablemente si ustedes reciben un paciente que está con mucho dolor, por ejemplo, en los lactantes, el dolor de oído es impresionante. Cómo llegan quejándose de dolor, en los preescolares también. Y ahí ustedes cuando controlen los signos vitales del paciente, probablemente le van a encontrar un poquitito hipertenso y un poquitito taquicárdico. ¿Ya? Así que siempre es importante, después que le calmen el dolor, le baje la fiebre, vuelvan a controlarlo, a ver si los signos vitales volvieron a la normalidad. Bueno, la circulación cutánea es un signo muy fiable, ¿cierto? Porque la circulación cutánea habla de que si el paciente tiene un fallo cardiovascular, si se hipotensó, si se taquicardizó porque está cursando con algo importante, la piel pasa a segundo plano y el organismo prefiere irrigar órganos más nobles como el cerebro, como el corazón y el riñón, ¿ya? Por lo tanto, hay una vasoconstricción cutánea y usted se puede encontrar con pacientes muy vasocontraídos que incluso pueden llegar a la cianosis. ¿Qué cosas van a valorar? Lo que yo les comentaba, palidez, cianosis, que ahí tenemos. Ustedes se fijan, no sé si se nota bien en la foto, pero ahí ustedes ven que alguien le está mostrando los labios al niño, ahí está un poquitito cianótico, eso se llama cianosis central. Y acá las uñitas de las manos se llama cianosis periférica. Y lo otro que se pueden encontrar, pero esto se los quise colocar más que nada por una cosa para que la conozcan, que en los recién nacidos se puede dar que
uno de los deditos o todos los deditos de los pies o una parte del pie, puede ser una parte de la mano o toda la mano también, se coloque cianótica y eso se llama acrocianosis. Y la acrocianosis es benigna, pasa sola, va a durar algunos segunditos y se va a ir y tiene que ver con un trastorno adaptativo de este recién nacido a nuestro nuevo mundo. Y el cúter reticular, que en el fondo es ese que tenemos ahí, que habitualmente lo que se ve en esta foto, en el foto particular, es cuando el paciente está cursando con algún proceso infeccioso o séptico. Ahora, ¿cómo interpretamos el TEP? Porque aquí el profesor le está comentando que tiene que evaluar la apariencia, el trabajo respiratorio y lo que es la parte de circulación, específicamente cómo se ve, cómo está la parte de la piel, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo interpretamos todo esto? ¿Qué hacemos con toda esta información? Y aquí está. Miren. Si ustedes se fijan en la columna del lado izquierdo, donde dice apariencia, dice normal, alterado, normal, alterado, normal, alterado, alterado. Si ustedes se fijan, la apariencia tiene 1, 2, 3, 4 alteraciones, versus el trabajo respiratorio que tiene 3 y la circulación cutánea que tiene 3. Entonces, eso habla de por qué la apariencia es un poquitito más importante o es la más importante del triángulo, porque en el fondo, cuando la apariencia se ve alterada, es porque algo importante anda dando vuelta por aquí y no podemos dejarlo pasar. Entonces acá, si ustedes se fijan, les voy a dar un ejemplo en honor al tiempo, ¿no es cierto? Que si la apariencia está alterada y el trabajo respiratorio y la circulación cutánea está normal, tenemos una disfunción del sistema nervioso central. Entonces a lo mejor podemos tener un paciente hipoglicémico con alguna intoxicación que esté provocando algún daño a nivel central, ¿cierto? O un cuadro séptico. Pero sin embargo, cuidado, porque a pesar de que esta tabla nos orienta qué es lo que podría estar pasando con el paciente, acuérdense, nosotros no nos corresponde diagnosticar lo que le está pasando a este paciente. Y en el peor de los casos, como ven ustedes acá, cuando están las 3 alteradas, ¿cierto? Este paciente está en un paro cardiorrespiratorio. Ya, sabemos que tiene alterado la primera parte, que tiene alterada la segunda y que la circulación cutánea no está alterada, está normal. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Pensando en todo esto, la dificultad respiratoria, ¿cierto? Si es que la apariencia y la circulación cutánea están normales y está solamente alterado el trabajo respiratorio. Por ejemplo, si está alterado la circulación, probablemente el paciente tengamos un shock compensado. Ahora, si el shock se descompensó, aparte de tener alterado la circulación cutánea, vamos a tener alterado en nuestra evaluación primaria la apariencia del paciente, el estado de conciencia. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿qué concepto tienen de, si yo les hablo de shock, qué se imaginan en su disco duro aquí, en su cerebro? ¿Qué es para ustedes el shock? Un estado en que hay un desequilibrio entre el oxígeno que necesito y ¿Ya? Puede La ser falta de oxígeno. puede ser El también desequilibrio del volumen sanguíneo. se cortó. ajá. No, lo estoy escuchando, diga nomás. Ya, es un estado de desequilibrio entre lo que necesito de oxígeno y lo que tengo. Ya, en el fondo, el shock, para que ustedes se lo graben, es una discordancia entre la oferta y la demanda de oxígeno hacia los tejidos. ¿Ya? El oxígeno necesita 5 litros de oxígeno y el organismo le entrega 5 litros de oxígeno. Estamos bien. Pero ¿qué pasa si necesita 5 y le estoy dando 2 litros? Ya hay un desequilibrio, ¿ya? Entre la oferta y la demanda. Y eso, si se mantiene en el tiempo, pasa a respiración aeróbica, anaeróbica, ácido láctico, shock y falla multisistémica. Entonces, a todas luces, la evaluación del triángulo, el TEP, ¿no es cierto? A todas luces puede prevenir que estos pacientes se lleguen a descompensar y a agravar más. Y acá, dentro de esta tabla que les comenté acá, ¿no es cierto? Perdón. Ahí, dentro de cómo interpretamos el TEP, ¿qué vamos a hacer con los pacientes? Por ejemplo, si nosotros creemos que en base a esta evaluación nuestro paciente está cursando con una falla respiratoria, posicionamos al paciente, le colocamos oxígeno para saturar de 94 a 95 hacia arriba, pero aquí dice oxígeno al 100%, porque habitualmente son urgencias, ya que actuar rápido. Si el shock está compensado, aparte de oxígeno, colocarle una vía venosa y administrarle algún medicamento o algún suero, ¿cierto? Si el shock está descompensado,
en base a las indicaciones médicas, aparte de colocarle oxígeno o vía venosa, a lo mejor vamos a tener que partir con algún tratamiento medicamentoso. Entonces, a todas luces, todo esto que aparece acá son recomendaciones, pero acuérdense que distinto es estar en la cancha, por así decirlo, y evaluando al paciente. Pero sí, esto nos permite tener una clara idea de cómo vamos a evaluar al paciente y en base a nuestra evaluación del triángulo, el ATC, ¿cierto? Vamos a ver qué probablemente está pasando con ese paciente y qué podemos hacer por ayudarlo para evitar que se agrave o se descompense más o no llegue a descompensarse. Eso, y ahí está mi bibliografía. No sé si queda alguna duda, alguna consulta. Sí, si los estudiantes tienen ¿Decide alguna compartir? consulta, si quieran compartir, pueden escribir por el chat. ¿Las presentaciones que se están haciendo se van a compartir después como en algún documento? Sí, exacto. Luego ya vamos a poner luego, casi finalizando el evento, se va a colocar un link de asistencia. Entonces, todos los estudiantes que registren su asistencia, sus datos, haremos llegar tanto la grabación como también las presentaciones de ambos expositores. Ok. Gracias. Ok. Perfecto. Entonces le damos pase ya a la doctora Carmen Matos, que también ya está en sala, Ok, para que muchas inicie su gracias. exposición. Gracias al Muchas doctor por su gracias. exposición. Ok. De nada. Doctora Carmen. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Voy a compartir un momentito. Bien, estimados estudiantes, asistentes a esta actividad académica que es muy interesante. Hoy día justo tuve clase con nuestros estudiantes del curso de salud del niño y adolescente y hablábamos de la importancia que significa valorar a un paciente pediátrico. El valorar a un paciente pediátrico, trabajar con pacientes pediátricos, requiere, como lo ha mencionado mi antecesor, una gran ponencia, una experticia, dedicación, habilidad y destreza para poder identificar y también bastante conocimiento, porque tenemos que saber por qué se da eso, de qué forma o sea, qué es lo que nosotros vamos a observar para poder determinar y actuar. Muchas veces en los niños pediátricos no es como un adulto que nos pueda avisar, decir qué es lo que pasó, ¿no? En ellos hay que vigilar mucho, hay que tener mucha habilidad para poder y determinar si hay un signo de alarma con nuestro niño, porque muchas veces ellos pueden llorar, no pueden estar irritables y puede deberse a muchas causas. Entonces, como ya me ha antecedido, en la primera valoración, que es la valoración inicial cuando mi paciente llega, va a ser muy importante determinar qué es lo que tiene posiblemente mi paciente para poder abordar e intervenir. Con respecto a los pacientes que llegan, sobre todo en las emergencias, ¿no? Tomo esta imagen de una exposición que hicieron en el Hospital San Bartolomé, donde nos decían que en el servicio de emergencia, y no me van a dejar mentir los estudiantes que ya tienen su rotación en los hospitales viendo, llegan muchos niños con diferentes causas y sintomatologías. Pueden venir por fiebre, pueden venir por dolor, pueden venir por dolor abdominal, pueden venir por alguna deformidad, se han caído, han presentado quemaduras, están con fiebre, tienen dificultad para respirar, no pueden respirar, o es un paciente inconsciente, o ha tenido una convulsión en casa. Cualquiera de estos niños puede llegar a nuestro servicio de emergencia, pero nosotros
como profesionales de enfermería en la emergencia hay que dar prioridad en la atención a aquellos niños que necesitan por prioridad atenderse. Y una de las prioridades, ¿cuál será, estimados estudiantes? Dentro de las necesidades básicas del niño y bueno, y del ser humano, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que atender principalmente? ¿Qué dicen, estimados estudiantes? Fiebre y vómito. Bueno, en este caso, licenciado, Fiebre y vómito. Primerito, ¿cuál sería? A ver, fiebre y vómito nos dice uno de sus compañeros. La respiración. La Para respiración. dificultad Y respiratoria. más en estos casos, licenciada, que ya empezó el invierno. Así es, la respiración. Porque si el paciente no respira, entonces así tenga fiebre no lo vamos a poder atender. Tenemos que vigilar la respiración y el pulso, las dos cosas, ¿no? Hemos hablado, bueno, dentro de pediatría, principalmente la dificultad con la que vienen, o el paciente más crítico que pueda venir es por la falta respiratoria, la dificultad respiratoria o el paro respiratorio. También pueden llegar en parada cardíaca, pero principalmente, ¿no? La mayoría de nuestros niños vienen por el problema respiratorio. Entonces, aquí hay un caso clínico, ¿no? Dice, lactante de 5 meses es traído por su madre en brazos. Llama la atención la palidez de su piel. Madre refiere que hace 6 horas, ¿no? No quiere lactar y y pasa durmiendo. Al acercarse al paciente para examinarlo, se escucha un quejido. A ver, estimados estudiantes, díganme los signos de peligro, peligro. Acuérdense, cuando hablamos de peligro, es porque mi niño en algún momento, ¿no? Puede tener un paro respiratorio, un paro cardíaco. Puede afectar contra su vida, o sea, en ese momento. ¿Cuáles serían los signos de peligro que ustedes evidencian en ese caso? El Que no quejido, quiere Palidez de lactar. su piel. la palidez de la piel y Quejido, el quejido. No paciencia, quiere lactar. no quiere Claro, el lactar, muy paciente bien. Los debe estar quejidos también, profesora. Quejido, muy bien, no quiere lactar, aquel bebé que no quiere lactar, vomita todo. Acuérdense los signos de peligro de la YEPI, ¿no? No quiere lactar, vomita todo. En este caso, dice que no está durmiendo, o sea, o está somnoliento, somnolientos. está letargia, ¿no? Que es mucho más grave su estado de sensores. Entonces, si yo tengo un paciente con estos signos de alarma, nosotros tenemos que actuar. Ya le hacen la valoración inicial que nos ha expuesto el ponente. Entonces, después de haber hecho esta valoración inicial, vamos a hacer lo siguiente, porque seguimos evaluando a nuestros pacientes. La valoración inicial es por segundos, es lo que nosotros vamos a ver en ese momento, y si necesitamos actuar, actuamos en ese momento. En la segunda valoración, le podríamos decir que es la valoración, primero tenemos la evaluación primaria, la evaluación secundaria y la evaluación diagnóstica, ¿no? Donde tenemos que identificar e intervenir de acuerdo a cómo se van presentando los signos y la gravedad. En la evaluación primaria, este es un enfoque del ABCD, lo que llamamos el ABCD de la valoración primaria pediátrica. Tiene que ser rápido y práctico para evaluar la función, primero, respiratoria, la función cardíaca y la función neurológica. ¿El paciente respira? No respira. ¿Respira bien? No respira bien. ¿Tiene dificultad para respirar? No tiene dificultad para respirar. ¿Hace uso de músculos accesorios o no? En la frecuencia cardíaca, ¿tiene pulso o no tiene pulso? ¿Cómo está ese pulso? ¿Cuáles serían las características del pulso, por ejemplo, que ustedes evaluarían? ¿Qué características tendrían que valorar para decir si esa frecuencia o esa función cardíaca de mi niño se encuentre bien? Sí, esté Un pulso uniforme. El ritmo. El ritmo, muy bien. La frecuencia, ¿no? Si está bradicárdico o si está taquicárdico. Taquicárdico. Muy bien. ¿Y en lo neurológico? ¿Qué tendríamos que evaluar en lo neurológico? El estado de conciencia. El sueño. respuesta motora. La respuesta motora, El la lazo. pupila. Si mi paciente Sala de convulsiona, lado. funciona. Excelente. Y incluye los signos vitales, que ya lo sabemos, la temperatura, frecuencia cardíaca, la presión arterial, que va a ser muy importante, ¿no? Sobre todo de acuerdo al caso o al caso clínico que nos está llegando. Y la pulso oximetría. Eso corresponde a una evaluación primaria, que es la que vamos a desarrollar
con ustedes brevemente, ¿no? Y en la evaluación secundaria ya es la revisión de la historia clínica, hacer un examen físico más a profundidad, y la otra evaluación, que es la evaluación diagnóstica, que ahí se incrementará las pruebas de laboratorio, seguro que el médico pedirá las radiografías y las pruebas avanzadas que se puedan tener para poder determinar el diagnóstico médico y también nosotros determinar nuestra valoración. Muy bien, entonces en esta valoración inicial que hemos hablado del ABCD, ¿no? Es A, manejo de la vía aérea y control de la columna cervical; B, el control de la respiración y la ventilación; C, el control de las hemorragias, ¿no? Vemos la parte circulatoria de mi paciente, de mi niño; D, que es la evaluación neurológica breve; y E, que es la exposición al paciente. Nosotros vamos a evaluar, ¿no? Lo más acertado, más cercano a nuestro paciente. Entonces, cuando hablamos de esta primera valoración, que es el manejo de la vía aérea y estabilización, va a ser muy importante la posición que tenga mi paciente para la valoración, porque de repente nosotros tenemos que mi paciente, ustedes evalúan, no está respirando. Entonces, la estabilización de la columna vertebral va a ser importante, y el manejo de la permeabilidad de la vía aérea, porque muchas veces nuestro paciente puede, por la misma posición, no estar respirando o tener la dificultad para respirar. Si llega un paciente, por ejemplo, que está con una crisis asmática severa, le ha dado su cuadro clínico, y lo mantenemos en posición de cúbito dorsal, no va a poder respirar, ¿no? Va a estar con bastante dificultad, tendríamos que tener la posición adecuada. Entonces, aquí tenemos que decir que tenemos que valorar el movimiento del tórax o el abdomen. ¿Mi paciente respira o no respira? Observamos si respira, observamos la frecuencia respiratoria y si hay expansión del abdomen, ¿no? Hay expansión. Inspira, expira, que es el ciclo respiratorio, mi paciente. Luego tenemos que valorar los ruidos respiratorios. ¿Cuáles son estos ruidos respiratorios que nosotros los vamos a valorar? ¿Y cómo valoramos los ruidos respiratorios, estimados estudiantes? Realizando la auscultación. Oculta, ¿verdad? Pero inclusive podemos tener ruidos respiratorios que no necesitamos auscultar y podemos escuchar, ¿no? Podríamos tener sibilancias, ¿no? Audibles, sin necesidad de estetoscopio, ¿verdad? Y que nosotros tendríamos que valorar. El movimiento del aire en la nariz y boca que tenemos, ¿no? El pasaje del aire, nos vamos a acercar para sentir si mi niño respira, ¿no? Por la nariz o por la boca. Y si vamos a observar el movimiento. Entonces, observamos el movimiento, tórax y abdomen, y sentimos el aire de boca, nariz y boca, y ocultamos los ruidos respiratorios, o si tenemos respiratorios que no necesitan ser ocultados y se va a escuchar. Entonces podemos encontrarnos que estamos en una vía aérea abierta y que nada obstruye para respirar, todo está normal. Entonces diremos que la vía respiratoria está normal. Esos audios, por favor. Si la vía aérea está obstruida, pero se mantiene con medidas simples, ¿no? Entonces, podríamos utilizar las maniobras de extensión de la cabeza y elevación del mentón, ¿no? En este caso, mi paciente puede estar con algún problema, ¿no? Y tenemos que mantener que esa vía que está obstruida o no está permeable, ¿no? Se maneje para que pueda respirar en forma adecuada. No mantenible es la vía obstruida y no se puede mantener. En esos casos el paciente no puede respirar porque la vía aérea está obstruida, y entonces se procederá a dar el pase a la intubación para que tener la permeabilidad de la vía aérea y mi paciente pueda respirar. En la evaluación cerrada, aquí vamos a evaluar el esfuerzo respiratorio y las retracciones. ¿Qué me indica que mi paciente tiene esfuerzo respiratorio, estimados estudiantes? ¿Cuáles serían los signos que me indiquen que hay un esfuerzo respiratorio del niño? Uso de músculos accesorios. Aleteo nasal. Muy bien, uso de los músculos accesorios. Total. Excelente.
Ok, estimados estudiantes, los ruidos inspiratorios, el estridor o no hay ruidos respiratorios, ¿no? No hay ruidos. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer, la valoración cerrada, viendo si hay este esfuerzo respiratorio, si hay tiraje subcostal, intercostal, retracción supraclavicular, retracción supraesternal, ¿no? Retracción external, ¿no? Que pueda tener mi niño. Y de acuerdo ¿no? Que los campos, en este caso, las retracciones o el tiraje, sea en mayor proporción, hay politiraje, va a ser más grave ¿no? la situación respiratoria de mi niño. Entonces, en el control de la vía aérea vamos a comprobar y asegurar la permeabilidad de la vía aérea. Podemos hacer la tracción mandibular, como ustedes ven en esta figura, y también la maniobra elevación, ¿no? De la subluxación mandibular, ¿no? Si es que mi paciente posiblemente sea un paciente que se ha caído de las escaleras, y entonces se sospecha que puede tener lesión, ¿no? En este caso cervical, podemos hacer solo la maniobra de elevación, más no la tracción mandibular, ¿ya? Entonces vamos a observar si hay cuerpos extraños, vamos a identificar a la cara, la mandíbula, la tráquea, la laringe para poder verificarlo y si necesitamos hacer la aspiración de sangre o secreciones en el caso se presente en mi niño, ¿no? Vamos a hacer el control de esta estabilidad cervical mediante la colocación de collarín cervical rígido, si fuese necesario un paciente que esté inconsciente o que la mamá nos dice que se ha caído, ¿no? Y establecer una vía aérea quirúrgica si fuera necesario. Si la intubación está contraindicada, no se podría lograr, ¿ok? Es importante que mi paciente tenga la colocación adecuada, entonces posición semisentada, posición sentada, Fowler o semi-Fowler, y tener en cuenta la posición en la que no debe estar, como en esta figurita, ¿no? No puede estar así, hay que hiperextender el cuello, ¿no? Para poder mantener la vía aérea permeable del niño. ¿Mm? Tenemos que si necesitamos hacer las maniobras o las técnicas para eliminar la obstrucción y muy importante, la permeabilización de fosas nasales. Ahora, nosotros podemos tener los niños, ahora que nos están dando muchos niños con bronquiolitis, que son los niños pequeñitos, menores de 6 meses, estos niños vienen con mucha dificultad respiratoria, vienen con hipoxia cuando llegan a la emergencia y a veces es solamente porque tienen tapones de moco en las fosas nasales, necesitamos hacerle la permeabilización, necesitamos hacerle el lavado nasal, que actualmente nosotros estamos trabajando en pediatría y realizamos el lavado nasal de nuestros niños y muchas veces, bueno, en forma frecuente nos da muchos resultados, ¿no? Antes, muchos años atrás, utilizábamos las aspiraciones, no sé cómo lo trabajarán allá en Chile, igual podemos compartir esa información, pero nosotros ahora actualmente hacemos el lavado nasal, permeabilizamos las fosas nasales y tratamos de que este niño se le aspire las secreciones a través de dispositivos manuales. Ya no usamos, salvo casos de emergencia, usamos los aspiradores mecánicos, ¿no? Más usamos los aspiradores manuales, ¿no? En este caso, como vemos aquí en la figura, o hay otros dispositivos mucho más complejos, pero mucho más eficaces para poder hacer que el niño elimine la secreción, que muchas veces en los niños pequeños puede obstruir la vía aérea y por eso tienen la dificultad, están hipóxicos. Ahora, hemos dicho que aquí tenemos que observar si hay un cuerpo extraño. Los pequeños, ¿no? Ese es un factor de riesgo, un riesgo de que de repente se atragantó con algo, se pusieron algo en las fosas nasales. Hemos encontrado muchos casos que han tenido esta obstrucción de cuerpos extraños, no inexplicables, ¿no? O cómo lo hicieron, y por eso no pueden respirar y el paciente está hipóxico. En la B, en esta valoración primaria, es la respiración y ventilación. Aquí vamos a observar lo irregular, ¿no? Vamos a ver si mi paciente tiene problemas neurológicos o requiere de una evaluación urgente, ¿no? Problemas neurológicos, hay un trastorno del sensorio, ¿no? Y si requiere esta evaluación urgente. Vamos a observar y vamos a inspeccionar cómo está esa frecuencia respiratoria. ¿Está rápida?
Si está rápida, ¿cómo se llama? Taquimia, ¿verdad? Es el primer signo de la dificultad respiratoria. La taquimia es el primer signo de la dificultad respiratoria que se puede presentar principalmente en un paciente que tiene una neumonía o otro problema que esté dificultando el buen pasaje o el buen intercambio de la gaseosa que pueda tener el niño, ¿no? Asociado con o sin signos de esfuerzo, ¿no? Los signos de esfuerzo, ¿no? Que ya hemos mencionado, pero además podrían tener fiebre. Si mi niño tiene fiebre, ¿va a aumentar la frecuencia respiratoria, estimados estudiantes? ¿Aumentará la frecuencia respiratoria si el niño tiene fiebre? Sí. Sí. Muy bien, entonces eso también vamos a ver, ¿no es cierto? Si tiene dolor, ¿aumentará? También aumentará la frecuencia respiratoria. Si mi niño tiene anemia, ¿aumentará la frecuencia respiratoria? Sí, también. Sí, también. ¿Y Bien. por qué aumentará la frecuencia respiratoria? No, creo que Porque tiene que no, aumentar el gasto Ahí es el cardíaco. déficit de hemoglobina. Por el, ajá, Ok, por el déficit de hemoglobina. tiene una disminución de hemoglobina, ¿no? Es el componente que va a transportar el oxígeno a todas, ¿no? A todo el cuerpo, al cerebro, y esto va a ser, si mi niño, cuanto más hemoglobina baja tenga, va a tener mayor frecuencia o dificultad para respirar. Cuando un niño tiene sepsis, ya por la fiebre o por su estado también crítico, también aumentará la frecuencia respiratoria, y si un paciente tiene deshidratación, de la misma manera. Un paciente con deshidratación, cuanto más grave o intensa sea esta deshidratación, también estará en un estado crítico. Entonces, este primer signo que se va a presentar en mi niño en la dificultad respiratoria es la taquimia, que se va a asociar a los componentes que ya hemos mencionado. Entonces, en todo momento nosotros en la valoración tenemos que ir pensando, ¿por qué mi niño tiene taquimia? Vamos a ver, ¿cuánto está la temperatura? Vamos a ver, el niño está lloroso, irritable, la mamá nos refiere que no ha parado de llorar, está con el abdomen distendido, de repente hay dolor, ¿no? O está muy pálido. ¿Cómo identificaríamos nosotros si mi niño tiene anemia? ¿No? Uno es la palidez, ¿no? ¿Qué otro signo nosotros identificaríamos que posiblemente por eso mi niño tenga taquimia? Sí, Cansancio. ¿cuál no le Se escuché? ve todo el tiempo cansado, agotado, quiere dormir, no quiere Ya, lactar. ok, anemia y la palidez, el llenado capilar. ¿Cómo estará el llenado capilar? Los ojos El hundidos. llenado capilar, ¿cómo estará? El llenado capilar es más 2. Mayor a 2 segundos. Estará lento, muy lento, ¿no es cierto? Ajá. La frecuencia respiratoria lenta, ¿no? Aquí también vamos a tener este signo, valorar que es la bradimia, ¿no? Puede deberse a que está fatigado, ya se cansó, acuérdense que es un niño que ha estado previamente, no es de un momento a otro, también se puede dar, pero cuando un niño ha tenido dificultad para respirar, entonces está haciendo una actividad mayor y ya llega a la emergencia con fatiga, entonces va a ir respirando más lentamente. Va a haber una hipoxia grave que se va a evidenciar en la cianosis peribucal, distal. Mi paciente va a estar en choque grave, va a tener hipotermia también, y también se puede deber por fármacos, ¿no? La administración de fármacos también podemos encontrar a un niño que tiene una frecuencia respiratoria, puede provocar la bradimia o miopatías, ¿no? Podría indicar paro inminente, un paciente con una frecuencia respiratoria. Recuerden que la frecuencia respiratoria de los niños, y como todas las funciones vitales en el niño, tiene parámetros de acuerdo a su edad. Va a ser importante que ustedes como estudiantes sepan y valoremos cuánto será, por ejemplo, la frecuencia respiratoria en un recién nacido. ¿Cuál sería la frecuencia respiratoria en un recién nacido? Más de 20 respiraciones por minuto. De En 40 a recién 60. nacido. 50. 50, 60, ¿no? 60. Así es. De 50 a 60 respiraciones por minuto. Entonces, si yo tengo un recién nacido que su respiración es 20, estaremos diciendo que tiene bradimia. Pero si yo tengo un niño de 8 años que tiene 20 respiraciones, ¿qué diremos? Que ¿Está está bien o no? normal. Está normal. Muy bien, entonces de acuerdo a la edad, nosotros vamos a ir calificando cómo está la frecuencia respiratoria.
También vamos a valorar si tiene el apnea, ¿no? En 15 segundos. Va a tener un apnea central cuando no hay esfuerzo ¿no? por una depresión del sistema nervioso central. El paciente no tiene esfuerzo para respirar, puede deberse a una causa obstructiva, que puede ser esfuerzo sin flujo de aire, o puede darse mixta, ¿no? Entonces, ese apnea es que mi niño no va a respirar por el tiempo de 15 segundos, de 10 a 15 segundos. Entonces, los rangos de frecuencias respiratorias es lo que tenemos que saber. En el lactante de 30 a 60, el niño pequeño de 24 a 40, el preescolar 22 a 34, niño en edad escolar de 18 a 30 y el adolescente de 12 a 16 o de 16 a 20 según alguna literatura, ¿no? Entonces, la frecuencia respiratoria va a ser muy importante porque nosotros con eso vamos a determinar si tiene taquimia o si mi paciente tiene bradimia. También la interpretación de los ruidos respiratorios tiene que ver, por ejemplo, si nosotros ocultamos que mi paciente tiene estridor, la causa probable sería que hay una obstrucción de la vía aérea superior. Mi paciente está, ¿no? Tiene ese estridor audible inclusive, y ¿en qué casos se podría presentar? En los pacientes con CRU, en los pacientes que tengan una aspiración de cuerpo extraño o que tengan un acceso retrofaringio, ¿no? Que le está dificultando y hay una estrechez que provoca el sonido del estridor. Las sibilancias es causado específicamente en la obstrucción de la vía aérea inferior, y esto se va a escuchar principalmente en los pacientes con asma, con crisis asmática, también si tiene un cuerpo extraño, y también los niños con bronquiolitis. El ronquido expiratorio, ¿no? Los roncantes, puede ser por una causa de oxigenación inadecuada, y esto se puede dar por un problema contuso pulmonar, una neumonía o también ahogamiento. Vamos a ocultar estertores inspiratorios, que principalmente sería por la mucosidad o sangre en la vía aérea, y en estos casos podría darse por algunas infecciones como la neumonía o también por contusión pulmonar, y otros cuando hay sonidos respiratorios ausentes a pesar de un trabajo ventilatorio incrementado. ¿Qué va a pasar? Que estamos frente a que hay una obstrucción completa de la vía aérea, no hay sea superior o inferior, hay una barrera física a la transmisión de los ruidos respiratorios, no pasa bien el murmullo vesicular, y esto se puede dar a que está presente un cuerpo extraño, puede ser una crisis asmática grave, un hemotórax, un neumotórax, o hay líquido pleural, o en el caso también de las neumonías, hay disminución de este murmullo vesicular, o sea, no ocultamos sonidos respiratorios potentes, y esto va a hacer que mi paciente pues tenga mayor taquimia, mayor trabajo respiratorio, mayor uso de musculatura accesoria, y nosotros estaremos valorando, interpretando los ruidos respiratorios. Asegurar una correcta ventilación y oxigenación, entonces, ¿no? Si nosotros hemos inspeccionado el tórax y el cuello, vamos a valorar si hay esta presencia o ausencia de la respiración. Ya hemos dicho que valoraremos frecuencia respiratoria, ritmo, trabajo respiratorio. Va a ser importante la posición y la presencia de ingurgitación yugular también. ¿Dónde nosotros vamos a observar la ingurgitación yugular, estimados estudiantes? ¿Dónde lo vamos a observar? Si mi paciente tiene esta dificultad para ventilar y lo presenta. ¿Dónde lo valoramos? En la presión de Valsalva, ¿no, señor? Ajá. En la maniobra de Valsalva. ¿Ya? ¿Y en qué casos haremos? Mi paciente cuando tiene dificultad para ventilar podría ser un paciente séptico, un paciente que esté, por ejemplo, el paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Son algunas de las causas posibles que podría tener mi paciente, ¿no? La simetría torácica también valoraremos, ¿no? Si hay un balance, un equilibrio, ¿no? Cuando mi paciente inspira y expira del tórax, va a ser importante, o ver si hay deformidades o estigmas de algún trauma, ¿no? Auscultamos, y hemos dicho que vamos a auscultar valorando los ruidos respiratorios. Descartaremos y trataremos si es que hay, en este caso, si diagnostican que hay un neumotórax, o de repente el paciente ha tenido un neumotórax abierto o hemotórax masivo mediante la colocación del tubo, ¿no?
Haremos el oxígeno suplementario mediante mascarilla, ¿no? De acuerdo a cómo valoraremos si está la saturación de oxígeno. Recuerden que para nosotros dar el aporte de oxígeno no solamente tenemos que valorar si la saturación se encuentra bien o no se encuentra bien. ¿Cuál sería la valoración de la saturación para decir que mi paciente tiene una buena saturación de oxígeno? ¿Cuál es el valor? 95-100. Sí, de ¿Ya? 95 a 100. 100 o mayor de 92, teniendo en cuenta si el niño vive a un nivel de 500 sobre el nivel del mar, ¿no? Teniendo en cuenta, porque los niños que viven en altura pueden tener una saturación más baja, ¿ya? Entonces, en este caso, valoraremos cómo está la saturación. Mi paciente está saturando 99, 100%. Sin embargo, es un niño, a ver, un lactante de 9 meses, está saturando 99%. Sin embargo, encontramos que tiene una frecuencia respiratoria de 62. ¿Qué dicen? ¿Necesita oxígeno o no necesita oxígeno? No. No necesita. No ¿Qué dicen? necesita. ¿Mm? ¿Cómo, doctora? No, ¿podría repetir la pregunta, por favor? El paciente tiene 9 meses, ¿ya? Y ustedes le controlan la saturación, está en 99%. Ya, vamos a ponerle menos, ya, 98% de saturación de oxígeno. Pero tiene una frecuencia respiratoria de 62 por minuto. Y además tiene tiraje subcostal. ¿Le ponemos o no le ponemos, le colocamos o no el oxígeno? Sí, doctora. Sí, porque respiratorio. Sí, Ok. mis. Porque está sí, teniendo licenciada. respiratorio. En el caso, eso se puede dar, por ejemplo, a un niño que viene por una neumonía, una bronquiolitis. O sea, no debemos valorar solo la saturación de oxígeno. Es algo que siempre estoy ahí pendiente en el servicio, a veces peleando con los residentes, porque no tiene 98, no da, ¡pam!, le apagan el oxígeno. Estaba el oxígeno en 3 de cánula binasal, pero como saturada, le apagan el oxígeno. El oxígeno, si mi paciente ya tiene oxígeno, hay que ir destetándolo de a poquitos. Si está 3 litros por una cánula binasal, le vamos bajando. 2.5, 2. Nosotros vamos valorando. Nosotros hacemos una valoración en forma permanente y continua. Al saturando 99 y está, la frecuencia respiratoria está dentro del valor normal o por lo menos no es tan inminente, entonces vamos bajando y destetando. Entonces va a ser importante que no solo valoremos la saturación, pero ¿por qué? Porque si mi niño tiene taquimia en algún momento, ya es como que está acelerado para poder tener más aire, ¿no? Y ya tiene tiraje. El tiraje es un signo de dificultad para respirar. Ya está usando musculaturas accesorias para respirar. Entonces necesitamos ayudarlo, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué no hacerlo si lo podemos hacer? Le ponemos el oxígeno, no necesitamos ponerle a gran fío, le podríamos empezar con 1 litro, con 2 litros, y lo vamos regulando si nosotros vemos de acuerdo a la causa que le está llevando a la dificultad, si mejoramos la permeabilidad de la vía aérea, ¿no? O le bajamos la temperatura, porque a veces también incrementa la taquimia si mi paciente tiene fiebre. Entonces, si le bajamos la temperatura, mi paciente también va a bajar la frecuencia respiratoria, pero por el momento necesitaría el oxígeno, ¿no? Para nosotros monitorizar, para que mi paciente no se canse, para que no se agote, porque lo que vamos a hacer es que tenga más trabajo respiratorio, porque el cuerpo lo va a necesitar. Entonces, muy importante, valoren, si tu paciente tiene taquimia, a pesar de que la saturación se encuentre mayor de 95 o mayor de 92, le ponemos el oxígeno y vamos valorando. No es que se va a quedar con el oxígeno. Tenemos el turno de las 24 horas, vamos monitorizando cada hora, cada 2 horas, cada 3 horas. De repente mi paciente en la mañana tuvo el oxígeno, pero en la tarde ya no lo necesita, porque al empecé a destetar, veo que mi paciente está más tranquilo, porque le hice lavadito nasal, hizo fisioterapia, etcétera, y ya no necesita el oxígeno por el momento, ¿verdad? Eso va a ser importante. Valorar la necesidad entonces de este soporte ventilatorio, ¿no? De acuerdo a la frecuencia respiratoria, de acuerdo a la fricción que tenga en la vía aérea y bueno, en este caso también si a eso se suma que ha tenido otro trauma, como por ejemplo una quemadura inhalatoria, también se va a valorar. ¿Ok? Entonces, acuérdense que en ventilación nosotros valoramos
observamos si respira y sentimos también el pasaje del aire al momento que inspira o expira. La otra, dentro de la valoración, el otro parámetro es la circulación, ¿no? La circulación, vamos a valorar si hay hemorragias, vamos a valorar la perfusión. Con esto, ¿con qué vamos a hacer esta valoración? Valorando la frecuencia cardíaca, valorando la tensión arterial. Si mi paciente está ya en sala de emergencia, trauma shock, y si tiene un monitor cardíaco, estamos valorando el monitor cardíaco, vamos a ver cómo está el trazado, vamos a ver si hay bradicardia, si hay taquicardia, si hay arritmia cardíaca en mi niño, para poder valorar ¿no? el estado de circulación. Vamos a valorar el pulso, y como ven en esta figura, ¿qué pulso está valorando acá la enfermera en esta imagen? Braquial. Braquial. Braquial, ¿ok? Vamos a valorar el llenado capilar, que ya hemos dicho que lo normal, ¿cuánto es el llenado capilar? Menor de 2 segundos. Menor de 2 Menos segundos. de uno. Menos de 2 segundos. Muy bien. Y la coloración de mi paciente, ¿cómo está? ¿Está pálido? ¿Está rosado? ¿Está sonrosado? ¿Está cianótico? ¿Hay cianosis peribucal? ¿Hay una cianosis central cuando ya todo el cuerpecito, la cara tiene cianosis, ¿no? Este es otro cuadro donde nos valora y nos dice cuánto es la frecuencia cardíaca de mi niño de acuerdo a su edad, ¿no? Un lactante que puede llegar hasta 160, un niño pequeño que puede llegar de 90 a 150, un preescolar de 80 a 140, un niño en etapa escolar de 70 a 120, y bueno, ya un adolescente, un niño escolar de 10 años para adelante ya puede tener ¿no? de 60 a 100 por minuto la frecuencia cardíaca. Valoramos la tensión arterial normal el niño, y acá también tenemos que tener en cuenta por la edad cuánto debe ser la presión sistólica, principalmente la presión sistólica mínima para la edad. Por ejemplo, en el lactante debe ser mayor de 60, en el niño pequeño mayor de 70, en el preescolar mayor de 75, en el escolar mayor de 80, y en el adolescente mayor de 90. La sistólica, que es la que se evalúa. En la valoración de la presión arterial hay que tener en cuenta que los niños, a diferencia de los adultos, nosotros tenemos que tener el manguito, ¿no? O el brazalete adecuado al tamaño del niño, ¿no? Del brazo el pequeño para poder abordar esta evaluación. No todos, en realidad, en los hospitales va a depender de la categoría, va a depender también, ¿no? de la disposición de estos manguitos para poder controlar la tensión arterial de mi niño, que me indicaría si mi paciente. Acuérdense que la tensión arterial es un signo que se valora sobre todo cuando se sospecha que mi niño está en shock, ¿no? Cualquier tipo de shock hipovolémico, cardiogénico, es el signo que tenemos que valorar. Cuando el paciente está en un tipo de shock, siempre la tensión arterial va a disminuir. Pero previo a eso, mi paciente tuvo taquimia, ya empezó a tener una mala perfusión y la tensión arterial, entonces... ¿Ok? Entonces valoramos el pulso, vamos a ubicar el pulso, ver la piel, el color, la temperatura, la humedad, el paciente, palpar el llenado capilar, y si es Disculpe, necesario... ¿se escucha bien? Solo me queda Y este no. no sé. Y este es como la saca la regada. Sí. No se escucha bien, disculpe. Sí, le voy a pedir a los estudiantes, por favor, que tengan mucho cuidado con sus micrófonos, si no se va a filtrar el ruido y no va a ser posible que puedan escuchar a la doctora Matos. Gracias. Ok, entonces aquí, por ejemplo, tenemos un paciente que está ¿no? con la coloración normal, un paciente cianótico, un paciente que está muy pálido, ¿no? Que ya no respira. Entonces, vamos a valorar la perfusión con el pulso cardíaco, el color de la piel, la temperatura de la piel, la humedad y el llenado capilar. Son los signos que valoraremos para la circulación, ¿no? Si hay una hemorragia, tenemos que hacer el control de la hemorragia del niño, ¿no? Bueno, en este caso, los niños, ¿por qué podrían tener una hemorragia? Un traumatismo, un accidente de tránsito, en una caída, ¿no? Entonces hay que hacer de acuerdo a la presión, o si es un trauma de algún miembro, tendríamos que hacer el torniquete. En ese momento el paciente que debe subir a sala o cirugía de emergencia, ¿no?
El otro parámetro es la evaluación neurológica inicial, ¿no? Aquí vamos a ver la apariencia y nivel de conciencia que tiene mi niño y podemos utilizar la valoración del ACDI o el Glasgow, ¿no? El Glasgow pediátrico en los niños. Vamos a valorar las pupilas, ¿no? El tamaño de las pupilas. ¿Cuál es el tamaño normal de las pupilas, estimados estudiantes, del niño en el cual nosotros valoraremos? ¿Cuál es el tamaño normal? Cuando están en 1-1, orientados. 1-1, a ver, ¿seguros? Las pupilas tienen que estar simétricas, pero ¿cuál es el tamaño normal que nosotros debemos encontrar en las pupilas del niño para decir que las pupilas están bien? Dos En miliámetros. la mano normal, 2. Ya un promedio de 3 miliámetros es el tamaño de las pupilas. Si las pupilas están muy chiquititas o puntiformes, ¿de qué estaríamos sospechando? ¿Qué sospecharíamos si las pupilas de mi niño están puntiformes? O como la punta del alfiler en un niño, por ejemplo. Mi paciente posiblemente tenga una intoxicación por órgano fosforado. El paciente que viene inconsciente a la emergencia, con trastorno del sensorio en la emergencia, y a veces los padres no dan una buena información, ¿no? Entonces, siempre evalúen cuando hay trastorno del sensorio las pupilas, estimados estudiantes. Valoración de las pupilas, ver si hay fotorreacción, el tamaño de las pupilas, si esas pupilas están simétricas o no, ¿no? Entonces, hay muchas causas, pero las pupilas puntiformes específicamente nos llevaría a pensar que mi paciente tiene una intoxicación por órgano fosforado, que puede ser raticidas y otros venenos, que el niño pues por descuido, por un accidente, porque la mamá dejó ahí, hemos tenido muchos casos de estos niños que han tenido ese problema. Entonces, si hay una pupila puntiforme, inmediatamente entrevistar a la mamá, qué es lo que pasó antes, y recién la mamá dijo, sí, estuvo tranquilo de un momento a otro, parece que convulsionó, parece que empezó a botar babitas por la boca, y de repente se comió algo, ¿no? Que tenía venenos para ratas u otros. Eso es, inmediatamente tenemos que hacer el lavado gástrico. Por eso es muy importante esta valoración y también saber cuándo diremos que las pupilas están bien o no están bien. Ahora, si yo encuentro las pupilas de mi niño que están asimétricas, ¿qué me llevaría a pensar? ¿Qué podría ser si las pupilas de mi niño no están simétricas? Un TEC. Un TEC, ya, ok. Hay un TEC. Infarto también. Infarto, no, más sería un TEC, ¿no? Que se ha provocado en los niños, podría darse eso, ¿no? Es que en los niños es difícil pensar en un infarto, ¿no? Hipertensión Pero intracraneana. que ha tenido un traumatismo, ¿no? Craneano. La actividad motora, mi niño se mueve, no se mueve, ¿no? O está inconsciente. ¿Qué actividad motora? También podemos encontrar a niños que han estado muy bien y de un momento a otro empiezan a tener dificultad para caminar o no para andar o la marcha no está estable. También ver o valorar la hipoglicemia. Mi paciente puede estar inconsciente y puede ser porque tiene hipoglicemia. Entonces preguntaremos, va a ser muy importante el aporte que nos dé el familiar o el cuidador con el que venga el pequeño. Entonces normalmente los niños pequeños sobre todo están si no están en casa, van a estar en la escuela y seguro que alguien nos dará una información, ¿no? La madre nos puede decir que el niño no lacta, ¿no? El niño no estaba lactando, es un niño pequeño y no lacta, desde ayer no está lactando o ha estado vomitando. Entonces, pensemos y vemos con los signos de deshidratación que mi niño posiblemente tenga hipoglicemia, ¿no? Entonces está flácido y de acuerdo a la historia, pues se va a dar la intervención inmediatamente. Si ustedes ven, las pupilas están normales, mi niño está pálido, está con un tono disminuido y no despierta, ¿no? Y no tiene problemas adicionales, o sea, alguna morbilidad que tenga el niño, como cardiopatías, etcétera. Entonces hay que pensar que está hipoglicémico. Hay que tomarle, ¿qué cosa le tomaremos? Un hemoglucotest. En la emergencia siempre va a haber, o en el servicio de pediatría, un hemoglucotest inmediatamente, ¿no? Entonces, si esa glucosa sale disminuida, inmediatamente tendremos que administrar, de acuerdo a la indicación médica,
la destroza al 33% o una destroza al 10%, de acuerdo a la edad y a la indicación también, ¿no? También podemos pensar que tenga una hipertensión craneal, ¿no? Las pupilas midriáticas, que también estén asimétricas, ¿no? O si mi paciente está convulsionando, es otra de la evaluación neurológica. A ver, las convulsiones que son movimientos involuntarios que va a tener mi niño y puede ser que la mamá lo traiga, tuvo su ataque o ha convulsionado. Cuando ya mi niño alguna vez convulsionó en casa o la mamá sabe que es convulsión, va a venir y te va a decir, mi niño convulsionó, ha convulsionado en casa, ¿no? O se quedó mirando con una mirada fija y después se puso moradito, ¿no? O empezó a botar saliva, espuma por la boca. Entonces hay que pensar que mi niño ha convulsionado. Hay que ver la causa, sí. Normalmente si es un niño menor de 2 años, el niño puede tener una convulsión febril. Entonces hay que asociarla. Le controlamos la temperatura. Si ese paciente tiene temperatura de 39 grados, pensemos que es un niño menor de 2 años principalmente, posiblemente sea una convulsión febril la que está llevando a que mi niño tenga ese aspecto, ¿no? Entonces, en esos casos, igual oxígeno, bajar la fiebre, que es lo que necesitamos, y si el niño sigue convulsionando, pues ya la indicación del médico seguro de la administración de midazolam, que es el anticonvulsivante que se administra actualmente, ¿no? Pero si no tiene fiebre, entonces tendríamos que pensar que mi niño no es una convulsión febril, ¿no? Sea la edad que fuese, o si es un niño, hay que ver si es un niño prematuro, hay que ver si se asocia a alguna otra enfermedad, posiblemente puede ser el debut de una crisis epiléptica, ¿no? Entonces, eso se tendrá que evaluar, tendremos que evaluar si mi niño tiene estos movimientos involuntarios, cómo fue, preguntarle a la mamá cómo fue, o si nosotros evidenciamos si es una convulsión tónica, si es una convulsión clónica o una convulsión generalizada, ¿no? Vamos a valorar también y tratar el dolor. El niño que llora, está irritable, está pálido, taquicárdico, piel fría, son signos que me indican que mi niño tiene dolor. Aparte que nosotros tenemos también la valoración, ¿no? Por ejemplo, de las caritas, podemos, de los gestos, del llanto que tiene el niño, en pediatría lo valoramos así, ¿no? Si es un niño ya grandecito de 7, 8 años, podríamos valorarle con la escala de Eva, ¿no? La escala de Eva donde le preguntaremos, de acuerdo a Eva, cuánto es el valor que le da a su dolor. Pero es un niño pequeñito, lo valoraremos con otras escalas de las caritas u otros que me indiquen la posición antálgica que el niño tiene dolor, ¿no? Porque el niño va a llorar, llorar. Cuanto más pequeño, ellos van a llorar y a veces no van a parar. Pero ¿qué me va a indicar que mi niño tiene mucho dolor? Que esté pálido, que tenga taquicardia, que tenga taquimia, la piel fría, ¿no? Eso me va a indicar que mi niño tiene dolor, ¿no? Entonces vamos a valorar la escala en la parte neurológica, la respuesta del aire, ¿no? Viendo la alerta, la respuesta de la voz, el dolor y la inconsciencia que tenga mi niño, ¿no? Y en la escala de Glasgow valoraremos apertura ocular, ¿no? Respuesta verbal y la respuesta motora. Valorar las pupilas, ya lo hemos dicho, si está normal, de 2 a 4 miliámetros, que estarán simétricas, o están anisocóricas, que están asimétricas, miren una con otra, si hay miosis o están mióticas, como la punta del alfiler, si están pequeñitas, o si hay midriasis, que está por encima del valor normal, ¿no? Eso es lo que tendríamos que evaluar, y también si hay reacción a la luz. Entonces, en la escala de ABI se valora pues la alerta, ¿no? El estímulo es un ambiente normal, el tipo de respuesta adecuada y la reacción, la interacción normal para la edad. Mi paciente está en alerta. En la categoría verbal, en el estímulo hay órdenes simples o estímulos auditivos. El tipo de respuesta puede ser adecuada o inadecuada y en la reacción se aleja del estímulo doloroso o no específica o confusa, ¿no? En la categoría doloroso valoraremos el dolor, también si es adecuada o inadecuada, y aquí la reacción, los sonidos, movimientos sin propósito o localiza el dolor, ¿no? Y si es patológico hay una respuesta postural del dolor, una posición antálgica cuando nosotros estimulamos en la zona, en la región donde nos encontramos, ¿no? Por ejemplo, los niños, por ejemplo, que tengan dolor por una otitis, ¿no? Siempre van a estar en esta posición, van a cogerse, ¿no? Y se van a coger el oído para el dolor, ¿no? Y si no responde, no hay respuesta perceptible a ningún estímulo,
pues el tipo de respuesta es patológica, ¿no? Y la reacción no es requerida. Entonces, de acuerdo a esta escala de ABI, vamos a valorar, o si no, la escala de Glasgow, ¿no? Que acuérdense que mide apertura ocular, respuesta verbal, respuesta motora. Y aquí están, bueno, las pupilas, que veremos tamaño, simetría, forma, reacción a la luz y valorar los movimientos oculares también, ¿no? Tener en cuenta que el daño del tercer par craneal y o nervio ocular se puede dar, ¿no? Según el tamaño, ya lo hemos dicho, y aquí están las valoraciones que van a tener seguro ustedes esta presentación. Y en el último parámetro, que es la exposición al paciente, nosotros donde necesitamos ver las lesiones más resaltantes en el escenario, hacer una revisión rápida, retirar la ropa del niño porque no sabemos qué es lo que puede presentar. Podemos estar frente inclusive a un tipo de violencia. Eso nos pasó una vez en la emergencia. El niño vino inconsciente, la mamá lo trae, mi niño está inconsciente, no sé qué le pasa, no sabemos qué le ha pasado. El niño no respondía, ¿no? Aparentemente estaba pálido, estaba respirando, tenía taquicardia, en ese momento el pulso pero estaba muy filiforme, ¿no? Y bueno, aparentemente no veíamos nada. Entonces hicimos esta valoración, descubrimos, encontramos el niño con varios moretones, ¿no? Moretones antiguos, o sea, que ya estaban pues de días, pero había un rasguño y había aparentemente en el abdomen que ya no estaba un abdomen distendido. Es un niño que había tenido un trauma, ¿no? Por violencia familiar, en este caso por un maltrato, ¿no? Lo habían golpeado, ¿no? Seguro la madre, ¿no? Y tenía un trauma abdominal. Entonces ese niño estaba teniendo una hemorragia, ¿no? Digestiva, ¿no? Por trauma, ¿no? Entonces necesitamos hacer esa revisión, retirar la ropa. ¿Cómo está el paciente? ¿Cómo lo clasifico? Y si es necesario evacuar al paciente. Entonces vamos a evaluar en esta parte si tiene traumatismos, si hay hemorragias, si hay quemaduras, si hay petequias en mi niño, si tiene púrpura o alguna deformidad que le lleva a tener un estado crítico, un estado de alerta, un estado de peligro al niño, y que nosotros tendríamos que referirlo si no estamos en un establecimiento de mayor categoría, porque acuérdense que en los establecimientos 2.1, 2.2, de acuerdo, no necesariamente tenemos, los que son de centros de salud, puestos de salud, inclusive hospitales generales, no hay pediatría. Entonces hay que referirlos para evaluar, y eso es de acuerdo a la especialidad, ¿no? Entonces, dentro de esta valoración, como un resumen, acuérdense de la vía aérea, estabilización cervical, ahí igual, ¿no? En la evaluación, sonidos anormales, excursión torácica adecuada y la obstrucción de la vía aérea alta. El manejo inmediatamente es aspiración, como fuese necesario, la colocación del paciente, ¿no? Incorporarlo a la posición adecuada y hacer las maniobras de apertura de la vía aérea. Si las maniobras no son efectivas, valorar el manejo instrumental, en este caso de la vía aérea, y si es necesario utilizar un collarín cervical en caso pensemos o se sospeche de un traumatismo cervical. En el parámetro de ventilación, aquí vamos a valorar el patrón respiratorio y sonidos anormales, vamos a auscultar en línea axilar media, bilateral los pulmones, vamos a valorar la frecuencia respiratoria, lo hemos dicho, saturación, y si, bueno, en este caso si hay una capnografía, ¿no? Valorar la gasometría también, si el caso es necesario, vamos a valorar en este caso el AMA, ¿no? Aquí el manejo es de oxígeno de alta concentración, valoramos la ventilación asistida con una bolsa de mascarilla si tenemos que utilizar el ARPU en ese momento para poder dar la ventilación a mi paciente, si es necesario la intubación, una mascarilla laringea y también la zona nasogástrica, ¿no? Para poder evitar la distensión abdominal que comprimiría más aún el pulmón y evitaría que mi niño ventile adecuadamente. Tratamientos específicos, se utilizarán inhaladores, se tendrá que nebulizar, en el caso estamos frente a un paciente con crisis asmática severa, se tendrá que poner tratamiento endovenoso de acuerdo a la indicación, fluidoterapia, hidratación, para el dolor, para la convulsión, etcétera, ¿no? Y una punción torácica si fuese necesario.
En el parámetro de circulación, aquí valoraremos el pulso, relleno capilar, que es el llenado capilar, coloración a nivel térmico, evaluando la frecuencia cardíaca, ya hemos dicho, la presión arterial, el electrocardiograma y signos de deshidratación. Valorar los signos de deshidratación. ¿Cuáles serán los signos de deshidratación, estimados estudiantes? ¿Qué Resequedad en los significa? labios. ¿No? Resequedad en los Piel labios. pálida. y mucosas secas. Muy bien. Ojos hundidos, Ojos hundidos, llenado mucosas capilar. secas, Ajá. pálido. Letárgico, muy bien, pálido, letárgico, son El signos de pliegue. el signo de pliegue. Ok, en esos casos también tendremos que tener un acceso vascular, los líquidos de acuerdo a la reposición que nos indiquen. Normalmente si viene un paciente con shock hipovolémico, con una deshidratación grave, pues pasarle el líquido al volumen de emergencia para poder recuperar la hidratación del niño, ¿no? O recuperarlo del shock hipovolémico y luego darle la hidratación por la deshidratación. Drogas vasoactivas, si fuese necesario, que compense cuando mi niño tiene la presión arterial baja, ¿no? En este caso utilizaremos pues inotrópicos, ¿no? Tratamientos específicos como antiarrítmicos si mi paciente tiene arritmia o tratamiento eléctrico si fuese necesario. En el estado neurológico, acuérdense que vamos a valorar apariencia general, nivel de conciencia, pupilas, actividad motora, la glicemia para ver si mi paciente tiene hipoglicemia o no. Dolor, hay no solamente hipoglicemia, podemos tener niños con hiperglicemia. Sí, claro que sí, ¿ya? Y el dolor y la valoración de las fontanelas en lactantes, ¿no? Que también ya lo mencionó el ponente anterior, ¿no? En el manejo, aquí considerar el manejo instrumental de la vía aérea, ¿no? De acuerdo a la respuesta al dolor o al Glasgow menor de 9, ¿no? Cuidados generales, tratamiento específico para manejar la hipoglicemia o la hiperglicemia también, para manejar las convulsiones y se sospecha pues en este caso de una hemorragia y el dolor. En la exposición, aquí descubriremos y complementaremos la evaluación, valoraremos la piel, el abdomen, los miembros y alteraciones anatómicas, la temperatura y en este caso luego de hacer la evaluación inmediatamente acobijar, ¿no? Abrigar al niño, ¿por qué? Porque acuérdense que ellos cuanto más pequeños son más lábiles para la temperatura y también una hipotermia llevaría a que mi niño esté descompensado, ¿no? Entonces acá haremos la valoración térmica y tratamientos específicos de acuerdo a los hallazgos que puede tener, ¿no? Como hemorragias, ¿no? Etcétera. Ok, muy bien, entonces, estimados estudiantes, si tienen alguna pregunta, ¿no? Es un tema muy importante que ustedes, ¿no? Seguro en los cursos de pediatría que lleven, tienen que saber valorar. Es importante que el estudiante y, por supuesto, el profesional tenga en cuenta todos los signos, los síntomas que puede presentar y los hallazgos que podemos nosotros evidenciar en la valoración. Acuérdense que ahorita solamente tanto en la primera ponencia como en esta ponencia hemos hecho valoración de mi niño y que tiene que ser en el menor tiempo posible, porque después nos queda ya el tratamiento, ¿no? Y las intervenciones de enfermería que debemos hacer por cada uno de los hallazgos que hemos mencionado. Ok, yo dejo a ver a las preguntas. Sí, ¿qué tal? Invitamos a los estudiantes a poder formular sus preguntas. Todavía nos acompaña en sala también el doctor Barahona, así que si tuvieran alguna consulta sobre la exposición también que él desarrolló o en general, ¿no? Pueden formularla a través del chat de Zoom o si no, también pueden levantar de manera ordenada sus manos y abrir su micrófono. ¿Mm? Ok, ahí veo dos manitos levantadas. Alfonso, ¿qué tal? Buenas noches. Puedes abrir tu micrófono y luego terminamos con Alfonso y luego iría Karen Perca. Ujú. Bueno, yo estaba tratando de escuchar parte de la ponencia y justo viendo el cuadro me tomé la molestia de leerlo uno por uno. Lo que me hizo recordar fue justo en un curso que yo he visto que es el XABCD del trauma. Es casi similar, ¿no? Eh, Tenía esa duda, ¿no? Que si tal vez se pueda desglosar y ponerlo o implementarlo en el medio de atención prehospitalaria. ¿A cuál cuadro te refieres, hijo?
El último cuadro donde sale el ABCDE. Ese de acá. Ya. Sí, a ese, estimado docente. La valoración sea en la etapa hospitalaria, va a ser muy similar, es la misma, porque nosotros valoramos a mi niño dónde lo vamos a encontrar, sino que va a haber algunas intervenciones que no vamos a poder hacer y lo tenemos que trasladar especialmente a un área hospitalaria, ¿no? Pero vamos a valorar igual, ¿no? Por ejemplo, si estás ustedes en la parte prehospitalaria, valorarás el estado general, valorarás el pulso, valorarás el llenado capilar, el estado de conciencia, ¿no? Valorarás si es que mi paciente tiene una hemorragia, valorarás, en este caso, bueno, de repente no tienes en ese momento, pero hasta con el celular podemos valorar las pupilas, ¿no? Pero una glicemia no vas a poder valorar ahí, ¿no? Tendrías que trasladar al paciente, ¿no? Pero sobre todo, Claro. si estamos en la etapa prehospitalaria, ¿en qué casos? Un paciente, un desastre natural, ¿no? Vamos a empezar a valorar y los pacientes haremos una valoración inicial y para hacer una evaluación primaria podríamos trasladarlo. El paciente está no estable, pero ya salió el peligro, lo vamos a trasladar para poder hacer una valoración primaria adecuada, ¿no? Pero justo a eso iba, ¿no? Que, o sea, en el medio de atención prehospitalaria, lo que cambia netamente en el cuadro es que hay una X que significa hemorragia sanguinante. Y las pocas veces que me ha tocado atender ha sido en el entorno de unos accidentes vehiculares, ¿no? Y lo Ujú. que recuerdo que hice para poder visualizar el TEC fue en dos pacientes, ¿no? Un niño de 5 años y otro de 10. El menor estaba con las pupilas, ¿sí? Tenía anisocoria, entonces ese lo fue traslado inmediato. Y el otro niño estaba normal, pero recuerdo que hice la prueba de Babinski, y en la cual yo recordaba de que no es normal que haya, ¿no? ¿Cómo decirlo? Que el pie se arrugue, por así decirlo, ¿no? O que hay un gesto. Hay un gesto adverso que indica que está todo normal y el positivo que es la simpatología, perdón, la patología, por así decirlo, ¿no? Que está mal, pues, ¿no? Y justo fue confirmado ya cuando lo regresé cuando lo hice traslado a la clínica. Ok, muy bien. Bueno, debes trabajar en la parte de ambulancia y que va a ser muy importante lo que tú dices, ¿no? Acuérdense que tenemos que ver eso, es la actividad motora, la que tú estás valorando, ¿no? En este caso, en este último pequeño, ¿no? La actividad motora, cómo está el tono ocular y también teniendo en cuenta la edad del niño, ¿no? Muy bien, pero que sí, se puede, podemos incluir esta valoración inicial o primaria en el caso del preoperatorio. Más aún si tenemos o trabajamos en ambulancias y que ahora tenemos, por ejemplo, acá en Perú tenemos el SAMU que es muy importante, ¿no? Entonces en las emergencias normalmente van y ahí tenemos ya enfermeros, tenemos médicos que van a salir a dar en este caso la atención y ya van con todo el equipo, ¿no? En realidad eso es lo que tenemos. No siempre se va a dar, pero en lo posible sí. Sí, Karen. Sí, Karen, ¿qué tal? Buenas tardes. Tu consulta, por favor. Buenas tardes. Eh, Quisiera consultar el tema de, por ejemplo, un niño de 5 años está con una respiración profunda, el pecho tiene un nombre, no me acuerdo, ahorita se me ha ido, se le hunde el pecho y está con una fiebre alta de 41 grados. Y a la vez, la mamita mencionó de que en unos 3 días anteriores le había salido en todo el cuerpo como unos heriditas o granitos chicos en toda parte del cuerpo, en lo que jamás en su etapa de vida le había salido. Entonces, ¿cómo se tendría que ahí evaluar al niño de 5 años, ya que también está con este, fiebre, ¿no? Mencioné que estaba con fiebre, con esas heriditas de todo el cuerpo, no podía respirar, estaba con falta de, ¿no? Con la respiración.
¿cómo se podría valorar en ese momento? Ok, bueno, ahí hay que valorar que mi paciente tiene un trabajo respiratorio. Hay que buscar la causa. Cuando mencionas que ha tenido lesiones, tendríamos que haber visto qué tipo de lesiones, ¿no? Máculas papulosas, vesiculares, si es exantemas, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? De repente mi niño se intoxicó. Y la intoxicación puede llevar, si es que no se trata inmediatamente, a que mi paciente tenga, pues, no mayor gravedad, ¿no? Y puede por eso tener la dificultad para respirar, pero también asocias a fiebre. Entonces, si asocias a fiebre, posiblemente pueda tener una enfermedad viral, ¿no? Que tiene fiebre y esto está asociado a que tenga la dificultad respiratoria. Ahora más incrementa por la temperatura, ¿no? Entonces, yo valoro que tiene fiebre. Es una de las valoraciones, la temperatura. No está normal. ¿Qué más valoro? El patrón respiratorio, frecuencia respiratoria, no está normal. Tiene el trabajo respiratorio, que es la retracción external, ¿no? Me imagino que hay hundimiento del tórax, retracción external, supraesternal, o tiene tiraje. No está normal, es en la parte de tu valoración. Y valoras en este caso ya en la valoración la que significa que mi paciente tú lo vas a descubrir, vas a valorar y vas a tener que saber o valorar, ver las características de las lesiones que tiene todo el cuerpo, lo tiene aislado, ¿no? Y la historia de la mamá, ¿qué nos dijo? ¿Qué pasó? ¿Comió algo? Se intoxicó o de repente es un niño que está yendo al nido, se pudo haber no, infectado de algún proceso viral, puede ser sarampión, ¿no? Etcétera, ¿no? Eso tendríamos que valorar, pero la intervención en ese momento, pues en este caso tendría que ser mantener la vía aérea permeable, mejorar la ventilación, disminuir la temperatura, ya vigilar en todo momento el estado de conciencia, porque cuando mi paciente no va a tener mayor trabajo respiratorio, las consecuencias, el impacto va a ir, ¿no? Lamentablemente a su trastorno de sensorio, si esto pasa más, ¿no? Entonces las causas van a ser muchas. En el caso que tú dices, pueden ser muchas causas, desde una infección viral, desde una intoxicación, o de repente, bueno, más por las lesiones puede ser una intoxicación o una infección viral que ha tenido una fase latente y que ahora pues se ha evidenciado, ¿no? Y asociado a la fiebre, eso me podría indicar que sea una infección viral o bacteriana también, ¿no? Valoras y lo que necesitas es de valorar es las intervenciones para poder cuidar los aspectos importantes de la respiración, de la ventilación, que sea adecuada, mantener una temperatura adecuada, evitar que ese paciente convulsione, de acuerdo también a su edad, en el caso que tenga fiebre alta, y darle la oxigenoterapia porque ya hay un trabajo respiratorio, ¿no? ¿Ese es un caso que le pasó a usted o es un caso que de repente escuchó, ¿no? ¿Cómo Sí, que me ha valora? pasado. Ok, pero Que ¿dónde me ha estabas? ¿En qué? ¿Estabas en el hospital? ¿Era un paciente de casa? ¿Qué pasó? Bueno, era un paciente de casa que había ingresado con esos signos, ¿no? Y síntomas. Eh, la mamita había indicado de que nunca le había salido eso, que le salió de un momento a otro, que ya anteriormente también de cada 3 meses o cada 6 meses, de un momento a otro le venían unas temperaturas altas, así, brusco, de 39 a 40 grados. Le daba el paracetamol y no le calmaba. Lo tenía que dar reprimán hasta que se acercó ya en 3 ocasiones por emergencia. Lo que hacían era nebulizarlo, ¿no? Y luego le mandaban a casa, ¿no? Con sus medicamentos respectivos. Y nuevamente, a la última que vino, mencionó eso, que ya con todas las lesiones en todo el cuerpito, que nunca le había pasado. Y bueno, se le hicieron los exámenes y todo eso, y le han diagnosticado que pues tenía el asma, ¿no? Claro, hubo como una intoxicación o algún alergeno que le produjo eso
y por eso incrementó la función respiratoria, ¿no? O desequilibró el patrón respiratorio que tenía el niño. Ok, entonces de esa forma usted valoraría y la intervención va a depender del diagnóstico que se le da. Normalmente cuando no hay un diagnóstico en pediatría siempre es como paliativo, ¿no? Sintomático. Tiene fiebre, le damos para la fiebre. Convulsiona, para la convulsión. Tiene dificultad para respirar, oxígeno, ¿no? Porque no se le puede automedicar sin tener digamos, un diagnóstico o definido o un posible diagnóstico que en algunos casos en pediatría se da como un tratamiento empírico, porque todavía no se sabe, pero se puede sospechar. Pero por mientras siempre en el niño va a ser sintomático hasta que no tenga un diagnóstico definido. ¿Ok? Muy bien. Ok, ahí hay otra mano levantada de Gustavo. Gustavo. Sí, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Licenciado? Muy buenas tardes. Disculpe, más que una consulta, quería tratar de dar una pequeña acotación justo a lo que habían mencionado hace un momento respecto al tema de cómo actuar respecto a la condición de un paciente cuando viene por alguna lesión por hemorragia exsanguinante en estos casos, ¿no? Y es muy claro que el PALS, por ejemplo, dentro de estas, menciona que los pacientes se desvían perdón, los que van a actuar o los primeros respondientes actúan y se desvían de las guías tradicionales que son el ABCDE para abarcar la hemorragia exsanguinante. Justo como lo mencionaba en los comentarios, va a importar mucho de la cinemática del trauma que se está produciendo en este momento. ¿Por qué? Porque el APH es directamente para garantizar los cuidados críticos del paciente y a garantizar su supervivencia hasta la llegada al hospital. Y creo yo que eso es lo más primario que tenemos que ver, ¿no? Porque si bien es cierto, podemos tener que de repente nuestro pacientito tiene una clínica respiratoria, pero muchas veces estas van asociadas a la gran pérdida de sangre que tiene en el campo, ¿no? Donde se esté produciendo. Claro, muy bien dicho. Entonces, dentro de esa valoración es esa valoración que nosotros tenemos que valorar cuál es la posible causa que le está llevando cuando estamos en el prehospitalario, ¿no? Y también inclusive en el hospitalario tendríamos que asociar. Acuérdense que la falta de oxigenación adecuada no solamente se va a deber por un foco respiratorio, ¿no? Puede deberse por muchas causas. Y más aún en lo que dice si es, por Bien, ejemplo, estoy por terminando. pandemia severa o la hemorragia que puede... En las preguntas, bien. Ok, gracias Gustavo, igual por tu aporte. Ok, Gracias, muy buena ponencia. Muchas gracias. gracias. No sé si hay alguna otra consulta de estudiantes, igual voy a revisar el chat. Por si acaso se ha vuelto a colocar el registro de asistencia. Es importante que los alumnos registren su asistencia para luego compartirles también el material que se ha expuesto el día de hoy. Ok, creo que no hay más consultas. Igual, en todo caso, damos ya por concluida el International Talk del día de hoy. Agradecer al doctor Juan Barahona que nos ha acompañado desde Chile y también a la doctora Carmen Matos que nos ha brindado esa excelente exposición. Buena corazón. Agradecemos desde la Oficina de Internacionalización la exposición de ambos. La verdad que ha sido bastante ilustrativa para los estudiantes y ya estamos compartiendo pronto todo el material. Ok, un fuerte abrazo y bonita tarde para ambos. Muchas gracias por cooperar con Gracias. nosotros. Ujú, ok, Encantado. hasta luego. Adiós. Buenas tardes. Hasta luego. Bueno.